Buenos días. En esta ocasión veremos los fundamentos históricos del derecho romano, lo cual nos vamos a basar en el siguiente índice. 1. Introducción. 2. Roma. 3. Nacimiento del derecho romano. 4. Estructura política. 5. Estructura social. 6. Formas de gobierno de la antigua Roma. Introducción. Para dar respuesta a este proyecto, veremos el origen del derecho y la manera como estaba estructurado política y socialmente la antigua Roma. El, el origen de Roma. El origen de la antigua Roma, desde una perspectiva histórico-legal, se remonta a la tradición de la fundación de la ciudad, quien según la leyenda fueron los hermanos Rómulo y Remo, quienes supuestamente fueron criados por una loba, y ellos les debe la fundación de la ciudad de Roma en el año 753 a.C., en la región de la península itálica. También se va a tomar como base las investigaciones arqueológicas, y algunas son las siguientes. 1. El territorio estaba en el noroeste de la región Lacio, cerca de la frontera con Etiopía, entre 7 colinas: Palatino, Esquilino, Quirinal, Aventino, Viminal, Capitolio y Celio, que conformaban la zona. Al principio los pobladores se concentraron en los puntos más elevados de las colinas, debido a las áreas pantanosas e insalubres que existían. Alrededor del año 1000 surgieron las primeras aldeas permanentes en las comunidades de Palatino, Tolino y Pinal. Los habitantes se dedicaban a la cría de ganado y a la agricultura básica. En los años 830-730 a.C., estos pueblos comenzaron a unirse, formando una única estructura política durante el siglo VIII a.C. Ya que la ciudad de Roma creció en tamaño y poder, también lo hizo su influencia en la región circundante. Eventualmente se expandieron para formar un vasto imperio. Desde el punto de vista legal, la historia de Roma está marcada por la elaboración y codificación gradual de leyes y costumbres que regulaban la vida de sus ciudadanos. Uno de los hitos más importantes en el desarrollo del derecho romano fue la creación de las 12 tablas en el año 450 a.C., que representaban un conjunto de leyes escritas que establecían los derechos y deberes de los ciudadanos romanos. Estas leyes proporcionaron una base sólida para el desarrollo ulterior del derecho romano, que eventualmente se convertiría en uno de los sistemas legales más influyentes de la historia. Así, el origen de la antigua Roma como ciudad y civilización está ligado estrechamente al desarrollo de su sistema legal, que fue desarrollado y evolucionado a lo largo de los siglos para adaptarse a las necesidades y circunstancias cambiantes de la sociedad romana. Nacimiento del derecho romano. El nacimiento del derecho romano se remonta a los primeros tiempos de la ciudad de Roma, cuando comenzaron a formarse las instituciones legales y jurídicas que regularían la vida de sus ciudadanos. No hay una fecha exacta, pero su evolución puede rastrearse a lo largo de varios periodos históricos, aunque las leyendas han tejido una narrativa mítica en torno a su fundación. La arqueología y la investigación nos proporcionaron una visión más concreta. Tenemos el derecho ritualista. Se instauró en sus inicios, heredado de la tradición etrusca y fundamentado en una religión adivinatoria. Los augeres, sacerdotes encargados, realizaban prácticas ritualistas y establecían la ley y el orden en los conflictos civiles. De aquí se cambió hacia el derecho civil. A mediados del siglo V a.C., el derecho ritualista comenzó a decaer. Durante la República Romana, los embajadores romanos visitaron Grecia y se inspiraron en su modelo judicial.
Las 12 tablas redactadas y hechas públicas regulaban la vida de los ciudadanos romanos. Aunque se alejó de la adivinación y la religión, los pontífices continuaban teniendo un papel importante en la judicatura. La monarquía romana. Este periodo se extendió desde la fundación de Roma en el siglo 753 a.C. hasta el establecimiento de la República en el 509 a.C. Se establecieron las primeras estructuras legales y políticas. La República Romana. Durante la República del 509 a.C. al 27 a.C., el derecho romano experimentó un desarrollo significativo. Se elaboraron y codificaron leyes escritas como las 12 tablas, que establecieron los derechos y deberes de los ciudadanos romanos. Durante este periodo, también se desarrolló el sistema legal y judicial, con la creación de instituciones como los magistrados, los tribunales y el Senado. El Imperio Romano. Con la transición de la República, el Imperio en el año 27 a.C., el derecho romano continuó evolucionando. Durante esta época, los emperadores tenían autoridad para promulgar leyes, que tenían fuerza de ley en todo el imperio. También se produjo un aumento en la elaboración de leyes por parte de los juristas, cuyas opiniones se volvieron cada vez más influyentes en la interpretación y aplicación del derecho. Estructura política. La estructura política de la antigua Roma evolucionó a lo largo de su historia, desde una monarquía hasta una república y finalmente un imperio. La monarquía romana. En los primeros días de Roma se creía que estaba gobernada por una serie de 7 reyes. La autoridad suprema residía en el rey, quien era el jefe de gobierno, comandante militar y juez supremo. El Senado romano, formado por los líderes de las familias aristocráticas, que eran los patricios, actuaban como un consejo asesor del rey, pero no tenían poder legislativo independiente. República Romana. Después de la expulsión del último rey, Tarquino el Soberbio, en el 509 a.C., Roma se convirtió en una república. En esta, el poder político estaba dividido en varias instituciones. El Senado, aunque perdió carácter de Consejo Real, estaba compuesto por miembros de las familias aristocráticas, que ejercieron una influencia significativa en la política romana. Aconsejaban a los magistrados en la elaboración de políticas. Estaban los magistrados, quienes eran funcionarios electos y que tenían la autoridad ejecutiva, judicial y en algunos casos legislativa en la República. Los cargos incluían cónsules, pretores, censores y ediles. Las asambleas populares tenían poderes legislativos y electorales. A través de estas, los ciudadanos romanos podían votar sobre leyes, elegir magistrados y tomar decisiones políticas importantes. El Imperio Romano. Después de las guerras civiles y el ascenso de Augusto al poder, se estableció el Imperio Romano, quien mantuvo muchas de las instituciones republicanas, pero acumuló en sí mismo un poder considerable, estableciendo así la forma de gobierno imperial. Los emperadores romanos, aunque a menudo consultaban al Senado y mantenían algunas formalidades, tenían autoridad absoluta sobre el gobierno y el ejército. El Senado perdió gran parte de su poder político real, se convirtió en una institución consultiva. Los elementos fundamentales de la estructura política romana. Aquí tenemos al Senado romano. Este existió desde la monarquía hasta el fin del Imperio Romano. Tenía un papel importante en la toma de decisiones y la administración del Estado. Las magistruras desempeñaban un papel crucial. Eran elegidos anualmente y tenían responsabilidad en la administración pública, la justicia y el ejército. Los comicios eran asambleas populares donde los ciudadanos romanos votaban y tomaban decisiones sobre leyes, elecciones y otros asuntos importantes. El ejército. La institución militar también fue fundamental en la influencia. Se mantuvo incluso durante el imperio. El censo era una herramienta para registrar a los ciudadanos y determinar su estatus social
y obligaciones, utilizado para fines fiscales y militares. Y el pueblo, que participaba en las asambleas, elegía magistrados y tenía un papel activo en la vida política. La estructura social. La estructura social en la antigua Roma estaba organizada en varias clases sociales, con distintos niveles de privilegios, derechos y responsabilidades. Los patricios eran miembros de las familias aristocráticas, eran los únicos con acceso a los altos cargos del gobierno y disfrutaban del privilegio político y social. Controlaban gran parte de la tierra y tenían una influencia significativa en la vida política y legal de Roma. Los plebeyos constituían la mayoría de la población romana y eran ciudadanos libres, pero no pertenecientes a la nobleza. Tenían derechos limitados en comparación con los patricios y lograron obtener igualdad legal. Incluían agricultores y artesanos, hasta comerciantes y pequeños propietarios. Los clientes eran personas que dependían de un patricio o una familia noble para protección y apoyo económico. A cambio, brindaban servicios y lealtad a sus patronos. Los esclavos constituían una parte importante de la sociedad romana y eran propiedad de los ciudadanos romanos, carecían de derechos y libertades básicas y estaban sujetos a la voluntad de sus amos. Realizaban desde labores agrícolas hasta tareas domésticas y serviles. Además de esas clases, había otras, como los equites, que era una clase media alta, los libertos, los ex esclavos liberados y los extranjeros residentes en Roma. Las formas de gobierno en la antigua Roma. La antigua Roma experimentó diferentes formas de gobierno a lo largo de su historia, evolucionando desde una monarquía hasta una república y finalmente el imperio. La monarquía romana. Según la tradición, la historia de Roma comenzó con 7 reyes. Rómulo fue el primero. Durante este periodo monárquico, Roma estaba gobernada por un monarca con poderes casi absolutos. La autoridad del rey estaba limitada por un consejo asesor conocido como el Senado, compuesto principalmente por miembros de las familias aristocráticas. El poder del rey no era hereditario y tras su fallecimiento, el Senado asumía el gobierno temporalmente hasta la elección de un nuevo rey. La República de Roma. Después de la expulsión del último rey, Roma se convirtió en una república en el año 509 a.C. Durante la república, el poder político estaba dividido entre varias instituciones, incluido el Senado, los magistrados y las asambleas populares. El Senado actuaba como un consejo asesor. Duró aproximadamente 500 años hasta que Augusto se convirtió en el primer emperador en el año 27 a.C. Los principados. Este principado marcó la transición hacia el Imperio Romano. El príncipe, generalmente el emperador, tenía un poder centralizado, pero aún se mantenían algunas instituciones republicanas. Las magistraturas continuaron existiendo, aunque con menos influencia. El dominado o Imperio Romano. Con el ascenso de Augusto, Roma entró en la fase imperial. Aunque mantuvo algunas formalidades republicanas, el Imperio Romano estaba dominado por un emperador que tenía autoridad casi absoluta sobre el gobierno y el ejército. A lo largo del tiempo, el poder del Senado disminuyó considerablemente y el emperador gobernaba con la ayuda de una administración imperial centralizada. El Imperio Romano perduró hasta la caída del Imperio de Occidente en el año 476 después de Cristo. Conclusión. El estudio del derecho en la antigua Roma es necesario para comprender el desarrollo y la evolución del derecho en la historia, el cual sentó las bases para muchos de los sistemas legales modernos. Su fundación se ubica alrededor del año 753 a.C. en la península itálica. Con el tiempo, Roma pasó de ser una pequeña ciudad-estado a un vasto imperio
que abarcaba gran parte de Europa, el norte de África y Oriente Medio. El nacimiento del derecho romano se caracterizó por su evolución gradual a lo largo de los siglos. Al principio se basó en costumbres transmitidas oralmente. Con el tiempo se desarrolló un sistema legal más formalizado, influenciado con la interacción de otras culturas y la necesidad de regular una sociedad en expansión. La estructura política de la antigua Roma estaba dominada por un sistema de gobierno mixto que combinaba elementos de monarquía, república y luego imperio. En sus primeros años, Roma fue gobernada por reyes. Más tarde se convirtió en una república, donde el poder estaba en manos de senadores y magistrados. Por último, el sistema evolucionó hacia un imperio con un emperador que ejercía un poder centralizado. En términos de estructura social, la antigua Roma estaba dividida en diferentes clases. Incluía patricios, que era la aristocracia, los plebeyos, la clase trabajadora, y esclavos, organizados de manera jerárquica con derechos y privilegios diferentes. El estudio del derecho en la antigua Roma proporciona una visión de cómo las instituciones políticas, sociales y legales interactúan entre sí en la civilización más influyente de la historia, sirviendo como punto de referencia para comprender los fundamentos del derecho moderno. Para todo esto, muchas gracias.